Jóvenes, buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan bien. ¿Qué tal? Gracias. Bien. Bueno, entonces empezamos con la clase. El día de hoy vamos a ver los métodos enfocados en suelos finos. En esta parte del curso vamos a ver tres metodologías. La metodología alfa, beta y lambda. Ya recuerden que en la clase pasada, en la clase del día lunes, ya vimos tres métodos teóricos, el método de Meyerhoff, primero vimos el método NADFAC, luego el método de Meyerhoff, tanto para suelos granulares como para suelos finos, arcillas, y luego vimos también el método de Bézier. Esos tres métodos son métodos teóricos. Esto significa que sus formulaciones se basan en un análisis matemático del, digamos, pues de los esfuerzos y del comportamiento del suelo frente a las cargas transmitidas por un pilote o una cimentación profunda. ¿Okay? Así que ahora vamos a ver tres métodos, y estos tres métodos ya no son teóricos, sino más bien son métodos experimentales, ¿de acuerdo? O sea, son métodos obtenidas en función a ensayos experimentales realizadas principalmente en suelos finos. Por eso, estos tres métodos que vamos a visualizar tienen ese enfoque. Se utilizan solamente cuando el suelo tiene una característica no drenada, ¿de acuerdo? Y utiliza los parámetros, o mejor dicho, utiliza la resistencia no drenada. Así que empezamos con el método alfa. Este método alfa está basado en los esfuerzos totales. Se puede utilizar para relacionar la adherencia entre el pilote y la arcilla con la resistencia no drenada. Y en este método vamos a calcular la fricción unitaria en el fuste. Recuerden que la formulación general para calcular la capacidad de carga de los pilotes tiene esta forma, ¿no? La carga última es igual a la carga por punta más la sumatoria de la carga lateral, donde la carga en la punta es igual al área de la punta multiplicado por la carga unitaria en la punta. Recuerden que la letra Q minúscula hace referencia a la presión transmitida. Es una presión, mientras que Q mayúscula ya es una fuerza. Y la carga lateral o por fuste vendría a ser el área lateral multiplicado por la carga o la presión lateral, ¿no? En el contacto entre el pilote, la superficie lateral del pilote y el suelo. Así que estos métodos, bueno, en realidad todos los métodos consisten en cómo calcular estos esfuerzos, ¿no? Porque el área en la punta, el área lateral dependerá pues únicamente de la geometría del pilote. Así que el método alfa propone lo siguiente: la carga lateral unitaria, o en este caso F, es igual a un coeficiente alfa multiplicado por la resistencia no drenada. C sub U viene a ser la resistencia no drenada. Bueno, en todo caso acá vamos a aclarar, ¿ya? C sub U o S sub U, en todo caso falta uniformizar ahí las variables, pero C sub U o S sub U es la resistencia al corte no drenada del suelo.
Entonces, esta resistencia o la carga unitaria lateral o la fricción unitaria es simplemente alfa por la resistencia no drenada del suelo. Y la carga en la punta, la resistencia unitaria en la punta, es 9 veces la resistencia no drenada del suelo donde se apoya el pilote. ¿Ok? Ahora, este factor 9 ya lo habíamos visto anteriormente en los métodos de NADFAC, en el método de Meyerhof y en el método de Bessick. Recordemos un poco, sobre todo en el método de NADFAC o Meyerhof. Recuerden que cuando el suelo se analiza en una condición no drenada, el ángulo de fricción no drenado es cero y la cohesión pues sí tiene valor. Entonces cuando el ángulo de fricción es cero, observamos pues que n sub q es prácticamente despreciable y n sub c resulta ser igual a 9. Es por eso que en la fricción unitaria por punta aparece ese factor 9. ¿Ok? 9 veces la resistencia no drenada, ¿no? O sea, este producto, 9 por resistencia no drenada, aparece no solamente en los métodos de Meyerhof, NADFAC, Bessick, sino también en el método alfa. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, usar este método implica simplemente estimar el coeficiente alfa. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay ciertos criterios para estimar ese coeficiente. El factor de adherencia para este método, o sea, alfa, será asumido y será función de la resistencia no drenada. ¿Cómo se aprecia en estas tablas? Bueno, en realidad hay 3 tablas, ¿ok? Para el caso de arcillas normalmente consolidadas, cuando la resistencia no drenada es menor o igual que 50 kilopascales, alfa es igual a 1, ¿ok? Y si las arcillas son preconsolidadas, o sea, cuando el coeficiente, cuando la resistencia no drenada supera 50, usamos esta tablita. Y vamos a observar 3 casos. Hay 3 tablas en general. Así que vamos a explicar cómo se utiliza esta tabla. Notarán que en el eje horizontal, en la parte inferior, está la resistencia no drenada del suelo, ¿ya? Solo que en la parte inferior está en sistema inglés y en la parte superior está en sistema internacional. Acá vemos, está en kilopascales, ¿de acuerdo? Perdón, megapascales, ¿ya? Y en el eje vertical tenemos el factor de adherencia, el factor alfa. Justamente por eso se llama el método alfa, porque utiliza ese factor de adherencia. Y vemos 2 curvas, una curva que representa a un pilote donde la longitud de empotramiento en un suelo firme, en este caso en la arcilla rígida, noten acá la configuración, tenemos superficialmente una arena o una grava, luego tenemos una arcilla rígida. En este caso, tenemos que tomar en cuenta la profundidad o la longitud de empotramiento en la arcilla rígida. Eso vendría a ser D sub B. Entonces, si esa longitud de empotramiento en la arcilla rígida es mayor que 40 veces el diámetro del pilote, entonces utilizamos esta curva. ¿Ok? Ahora, si la longitud de empotramiento es 20 veces el diámetro del pilote, usamos esta curva. Esta de acá. Y si es 10 veces el diámetro, usamos, pues bueno, simplemente sería alfa igual a 1, ¿no? Ahora, si tendríamos otra relación, por ejemplo, 30, o sea, si la longitud de empotramiento fuera 30 veces el diámetro, entonces tendríamos que trazar una línea aproximada, ¿ok? Aproximadamente. Y a partir, usando esta línea, podríamos estimar. Por ejemplo, si la resistencia no drenada del suelo fuera 100 megapascales, o mejor dicho, 100 kilopascales, bueno, pasados a megapascales sería 0.1. Entonces trazaríamos una recta hasta intersectar esa curva y acá pues tendríamos de forma aproximada el valor de alfa. Bueno, eso va a depender
del que utilice este ábaco, ¿no? Notarán pues que no hay una respuesta exacta, va a haber una variabilidad, ¿de acuerdo? Para algunos será 0.77, 0.8, quizás 0.9, ¿no? ¿Ok? Entonces va a haber un rango de variabilidad. Estos métodos, el uso de ábacos, son métodos pues aproximados, no son métodos exactos. Claro está que en el estado de arte actual ya existen funciones para calcular de forma más precisa el factor alfa. ¿De acuerdo? Si uno investiga un poco, pues va a encontrar artículos, textos donde ya proponen ecuaciones en función a la resistencia no drenada para determinar el valor de alfa. Sin embargo, nosotros pues vamos a utilizar estas tablitas. El segundo caso es cuando se tiene este escenario, una arcilla blanda sobre una arcilla rígida. Igual, dependiendo de la longitud de empotramiento en la arcilla rígida, podemos relacionar. Si esa longitud de empotramiento es 10 veces el diámetro del pilote, usamos esta recta o esta curva. Si es mayor a 20 veces el diámetro, usamos esta curva. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer escenario es cuando el pilote está incrustado en su totalidad en una arcilla rígida o firme. En este caso igual, si la longitud de empotramiento es 10 veces D, usamos esta curva. Y si la longitud de empotramiento es mayor a 40 veces D, usamos esta de acá. Notarán que por ejemplo, en esta configuración, si la resistencia no drenada supera o es menor que 0.05 megapascales o 50 kilopascales, alfa valdría 1. ¿Ok? Es justamente ese valor se contrasta con lo que se indica en esta zona. Ese es el método alfa. El método beta, bueno, ya entenderán por qué se llama beta, ¿no? Este método permite calcular, también aplicado para suelos finos, permite calcular la resistencia unitaria, la resistencia lateral unitaria, en este caso vale F, igual a un coeficiente beta multiplicado por el esfuerzo vertical efectivo. ¿De acuerdo? Entonces acá dice cuando los pilotes se hincan en arcillas saturadas, la presión de poros en el suelo alrededor de los pilotes incrementa. Este exceso de presión de poros de las arcillas normalmente consolidadas es de 4 a 6 veces la resistencia no drenada de ese suelo. Sin embargo, en aproximadamente un mes, esta presión de poros se disipa gradualmente. Por consiguiente, la resistencia unitaria por fricción en el pilote se determina con base a los parámetros de esfuerzos efectivos de las arcillas en estado remoldeado. Así que en este caso, para calcular beta, se utiliza los parámetros que se obtienen a través de una arcilla remoldeada. Notarán que beta permite calcular la resistencia lateral. Sin embargo, la resistencia o la presión unitaria en la punta sigue siendo lo mismo, 9 veces la resistencia no drenada. Es igual que el método alfa, igual que el método de Bessick, igual que el método de Meyerhof. O sea, todos los métodos coinciden en cómo calcular la resistencia por punta. Entonces, la única diferencia es cómo determinar la resistencia lateral, ¿no? Ahora, para calcular beta, como ya se había mencionado acá, se puede utilizar esta ecuación, la constante K, recuerden el coeficiente de empuje lateral, por la tangente del ángulo de fricción, phi sub r. ¿Qué significa phi sub r? Es el ángulo de fricción obtenida en la ejecución de un ensayo triaxial no drenado, pero en una arcilla remoldeada. ¿Ok? Ya no es una arcilla
inalterada, sino más bien es una arcilla remoldeada. Justamente se remoldea cuando se hincan los pilotes, hay una alteración de ese suelo. Entonces, de esa manera podemos calcularlo. Y esta constante K se puede estimar como 1 menos el seno de phi remoldeado en arcillas normalmente consolidadas, y en arcillas preconsolidadas esto es multiplicado por la raíz cuadrada del OCR. Recuerden que el OCR es la relación de preconsolidación. En arcillas normalmente consolidadas el OCR es simplemente 1, ¿no? OCR es 1. Y en arcillas preconsolidadas el OCR siempre es mayor que 1. ¿Ok? Entonces se puede utilizar esas ecuaciones para determinar la constante de empuje lateral del terreno. Esa es la manera o la forma número 1. Hay otra forma de poder estimar el parámetro beta. ¿Ok? Y esa segunda forma es utilizando este ábaco. ¿Ya? Así que el uso del ábaco es bastante sencillo. Va a depender únicamente de la relación de preconsolidación. Esta es la propuesta de Selic de 1979. ¿Ok? En este caso, este ábaco se utiliza de forma muy sencilla. Por ejemplo, si el OCR vale 1, trazamos y podemos estimar el parámetro beta. En el eje horizontal están los valores de OCR y en el eje vertical están los valores de beta. Así que para una arcilla normalmente consolidada, el OCR vale 1, trazamos acá y podemos estimar, ¿no? Claro que puede haber una pequeña variabilidad desde 0.6 hasta 0.7, pero menos, ¿no? 0.3 hasta 0.4, pero ese es, digamos, pues el rango de error por estimación de este parámetro beta. Así que, y también estos autores, bueno, en realidad estudiaron el comportamiento del parámetro beta para suelos con diferentes índices de plasticidad, ¿no? Sin embargo, la variabilidad no es mucha, la variación o la faja, el espesor de esta faja no es mucha, así que la variabilidad pues siempre va a existir, pero en este caso va a ser pequeña. Ahora, también se puede utilizar esta tablita, ¿ya? Acá menciona, ¿no? De que para diferentes valores del OCR, pues ahí tenemos diferentes valores de beta para un suelo cuyo índice de plasticidad es 20. Y si el suelo presenta un índice de plasticidad de 60, pues ahí están los valores. En función a esos valores, pues los autores trazaron esta franja. ¿Ok? En el caso anterior, si uno quiere estimar la constante de empuje lateral, pues primero tendríamos que calcular la constante de empuje de reposo y dependiendo del tipo de pilote, podemos estimar cuál es el valor. Ojo jóvenes que todos los métodos requieren de una estimación de los parámetros utilizados en el proceso de cálculo. Por lo tanto, no hay una respuesta única. Y aquí nuevamente una advertencia, jóvenes. En los exámenes, nosotros los profesores nos damos cuenta cuando un alumno copia. Así que mucho cuidado. Esto les voy a, aunque puede ser un poquito molestoso, pero les voy a seguir advirtiendo porque pues lamentablemente ha ocurrido, ¿ya? Así que jóvenes, ese es el método beta. Y como tercer método tenemos el método lambda. Bueno, se llama lambda porque utiliza el factor lambda, ¿ok? Ahora, se basa en la hipótesis de que el desplazamiento del suelo causado por el hincado del pilote conduce a una presión lateral pasiva a cualquier profundidad y que la resistencia unitaria superficial es determinada mediante estas ecuaciones, ¿ya? En este caso, la resistencia unitaria en la punta sigue siendo la misma, 9 veces la resistencia no drenada. Y la fricción lateral
en este caso, Q sub S F promedio, bueno, es lo mismo concepto, es igual a lambda veces el esfuerzo vertical efectivo más 2 veces la resistencia no drenada. Recuerden que este esfuerzo es el esfuerzo vertical efectivo, se debe calcular en el punto medio del tramo evaluado. Ya, ahora a través de unos ejemplos vamos a ver cuál es el proceso de cálculo. ¿De acuerdo? Y C sub U es la resistencia no drenada. ¿Ya? En una condición, obviamente, si realizamos un ensayo triaxial en una condición no drenada, pues vamos a obtener este parámetro, C sub U. Ahora, ¿cómo se obtiene el valor de alfa? Ese valor de alfa se ha determinado de forma experimental, ¿ok? Y depende mucho de la longitud del pilote, ¿ok? Dice acá, el valor de alfa cambia con la profundidad de penetración del pilote, ¿ok? Entonces acá vemos, ¿no? Para diferentes valores, cuando la longitud del pilote es 0, pues alfa vale 0.5 y esto va disminuyendo con la profundidad. Así que se puede usar esta tablita o esta gráfica, que es lo mismo. ¿Ya? Claro que esta gráfica es la forma, bueno, es obtenida a través del ploteo de estos valores. Acá en el eje horizontal vemos los valores de lambda y en el eje vertical vemos la longitud de empotramiento del pilote. ¿De acuerdo? Así que de esa manera podemos determinar la capacidad de carga de los pilotes. Bien, acá se ve justamente ya la función donde efectivamente se visualiza datos experimentales para diferentes tipos de pilote. Acá ven una gran cantidad de investigaciones realizadas y se observa pues que efectivamente esta línea o esta función, esta curva, representa pues el valor medio de los valores de toda la data experimental obtenida. ¿Ok? Así que esos son los 3 métodos que se emplean cuando diseñamos o calculamos la capacidad de carga de los pilotes en suelos finos. No sé si hasta aquí tienen preguntas. Ya. Entonces, para ver la aplicación de estos 3 métodos, vamos a resolver este problema. Este problema se les envié, se les compartí, ¿de acuerdo? Por el grupo, así que ahí lo tienen. A ver, un momento, creo que tenía apuntes la semana pasada, voy a buscarlo. A ver, ¿me permiten? Sí, ya lo encontré. Y en esos apuntes directamente vamos a trabajar, ¿ya? Así que ahí le comparto la pantalla nuevamente. Vamos a calcular la capacidad de carga de los pilotes utilizando los 3 métodos. ¿Ya? Entonces aquí realizaré un recorte. Ya está. Lo vamos a resolver, ¿ya? Dice el problema, la figura 1 muestra un grupo de pilotes conformados por 9 pilotes. ¿Ya? Acá se visualiza en planta, esto es la configuración en planta, hay 9 pilotes y esto es el perfil evidentemente, ¿no? Dice que los pilotes son de sección circular de 600 milímetros de diámetro, o sea 0.60 metros, y tienen una longitud
de 23 metros. Está colocado en un estrato conformado por dos suelos arcillosos, una arcilla blanda cuyos parámetros nos dan en esta parte, luego una arcilla dura cuyos parámetros también nos dan. El nivel freático se encuentra en la superficie, ahí está, por lo tanto estos suelos están saturados, ¿ok? Es por ello que además de ser suelos finos, se analiza en una condición no drenada, ¿ya? Los pilotes se encuentran en un arreglo matricial de 3×3, bueno, 3 en este eje y 3 en el otro eje, y tienen una separación de centro a centro del pilote de 2.5 metros. ¿Ok? Dice el ítem A, determine la carga última del pilote individual por el método alfa. Vamos a calcular la capacidad de carga de un pilote, porque acá menciona pilote individual, usando el método alfa. El ítem B, lo mismo, pero usando el método beta. Y el ítem C, lo mismo, pero usando el método lambda. El ítem D y E, eso lo vamos a resolver más adelante, porque ya corresponden a un grupo de pilotes. ¿Ya? Así que hoy vamos a resolver estos tres ítems, A, B y C. Así que vamos a plantear primero el problema, vamos a analizarlo únicamente para un pilote, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Y voy a plantear, voy a dibujar para que se entienda el pilote. Ojo, un solo pilote. ¿Ya? El suelo se encuentra saturado. Y está conformado por dos suelos, ¿no? Entonces acá voy a insertar el pilote. Ahí está el pilote. ¿De acuerdo? Y en este caso, digamos, bueno, ya no voy a copiar los parámetros porque ya se visualiza. Solo que voy a colocar la longitud y los tramos. ¿Ya? Entonces acá vamos a resolver la parte A. Método alfa. Primero, la carga última del pilote es igual a la suma de la carga por punta más la sumatoria de la carga, la resistencia por fuste o lateral, ¿no? Y en este caso, la resistencia en la punta viene a ser igual al área de la punta por la carga unitaria en la punta. Y la resistencia en el fuste es el área lateral por la fricción lateral o resistencia también lateral. Así que podemos calcular el área, ¿no? El área se puede calcular fácilmente y en este caso vamos a de una vez determinar la resistencia por punta. Bueno, finalmente pues la carga admisible será igual a la carga última entre el factor de seguridad. Así que calculamos la resistencia por punta. Resistencia por punta. O sea, Q sub P. Esta resistencia será igual al área de la punta por Q sub U. Entonces calculamos el área de la punta. Nos dan el diámetro, ¿no? El diámetro es de 0.6 metros. Así que calculamos como pi por 0.6 metros al cuadrado entre 4. A ver, calculen jóvenes, ¿cuánto sale? Me indican ahí.
favor, calculen. 0.28, por caso. Ya, 0.28. Con 3 decimales, ¿ya? 28,3. 0.283 metros cuadrados. Ese es el área. ¿Ok? Ahora calculamos la carga unitaria en la punta. ¿Y cómo calculamos este valor? Pues se calcula como 9 veces la resistencia no drenada. Eso es lo que nos indica el método, ¿no? Si repasamos nuevamente, el método me dice que la resistencia unitaria en la punta es 9 veces la resistencia no drenada. ¿De acuerdo? Y en este caso, si vamos a copiar la resistencia del suelo, el primer tramo vale 25 kilopascales, del segundo tramo vale 150. Y efectivamente, la punta se apoya en el suelo del segundo tramo, por lo tanto usamos 150, ¿ya? 9 por 150. Y ahí tenemos los resultados, ¿ya? 1350, ¿no? 1350 kilopascales. Finalmente, reemplazando acá, ya tengo la resistencia por punta, que sería 0.283 metros cuadrados por 1350 kilopascales. Eso sería la resistencia en la punta. Bueno, 382.05 kilonewton. ¿De acuerdo? Eso es la resistencia en la punta. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a calcular la resistencia en el poste. ¿Ya? Resistencia lateral o fuste. Bueno, como tenemos dos tramos, ¿ya? Entonces vamos a plantear, ¿no? La resistencia lateral será la resistencia lateral del tramo 1 más la resistencia lateral del tramo 2. Este es el tramo 1 y este es el tramo 2. ¿Ok? Recuerden que el fuste se calcula por tramos. Acá tendremos QS1, QS2. Entonces acá vamos a determinar, recuerden que según el método, Q sub S se calcula como alfa veces la resistencia no drenada, ¿no? Eso es lo que indica el método. ¿Ok? Eso es lo que indica el método. Bueno, en este caso, no sería así, sino el área lateral por Q sub S, ¿no? Entonces, ya uniendo, tenemos que la sumatoria será igual a área lateral 1 por la carga unitaria 1 más área lateral 2 por la carga unitaria 2. Y el método indica de que la resistencia lateral es igual a alfa multiplicado por la resistencia no drenada. ¿De acuerdo? Eso es lo que indica el método. En la punta estamos usando esta ecuación, ¿no? Entonces, como tenemos dos tramos, acá voy a elaborar una tablita. ¿Ok? Entonces, esa tablita la vamos a elaborar de la siguiente manera. Siempre recomiendo utilizar una tabla porque vamos a calcular por tramos. Así que voy a insertar una tablita.
no sé cuánto será. A ver, vamos a colocar el tramo, la longitud del tramo, el perímetro, el área lateral, la resistencia no drenada, alfa. Después de alfa calculamos la carga unitaria y finalmente el valor de la carga. Ya. Esa es la tabla que voy a manejar. Ya que tenemos espacio, lo voy a extender de esa manera, ¿ya? Bien, entonces aquí voy a colocar el tramo. La longitud de cada tramo, esto es importante, el perímetro circular. Esto va a ser constante porque depende únicamente del diámetro, así que el perímetro va a ser pi por d, ¿no? En este caso 0.6 veces pi, ¿ya? Y luego calculamos el área de cada tramo, en metros cuadrados. Por ejemplo, en el tramo 1, delta de L, ¿cuánto vale? En el tramo 1 vale, eso sería delta L1, delta L2. En el tramo 1 vale 8 metros. En el tramo 2, 15 metros. ¿De acuerdo? El perímetro, pues es la misma, ¿no? El perímetro circular, a eso se refiere. Es pi por d, o sea, vamos a calcularlo. 0.6 por pi. 1. Bueno, para ser un poquito más preciso, lo voy a dejar 0.6 pi. Entonces aquí en el área, ya directamente 0.6 por pi por 8, ¿no? Entonces sale 15.08 metros cuadrados. Y en el segundo sale 28.27. 28.27. Ese es el área lateral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a copiar la resistencia no drenada. Eso está en kilopascales. El primer tramo tiene 25. El segundo tramo 150. Y con ello calculamos o estimamos el valor de alfa. ¿Ok? Y recuerden que cuando la resistencia no drenada es menor que 50, alfa vale directamente 1. Y para el segundo caso, pues nos vamos a la tablita y buscamos la configuración. Bueno, esta no es, efectivamente, tenemos arenas sobre arcillas, esa no es. Nuestro caso sería este de acá, una arcilla blanda sobre una arcilla rígida. Ese sería nuestro caso. Ahí está, arcilla blanda sobre una arcilla dura. Bueno, una arcilla dura, una arcilla rígida, no es lo mismo, pero tiene la misma configuración. Entonces vamos a utilizar esta grafiquita. Ya, acá lo voy a copiar para que ustedes entiendan cómo se calcula. Elegimos esta opción, lo pegamos por acá, pequeño nomás. La idea es que usted visualice, ¿ya? Y ahí vamos a mostrar. Bien, entonces, ya el primero vale alfa, el valor de alfa vale 1. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular la longitud de empotramiento, es todo esto, que vale 15 metros, ¿no? Entonces verificamos, ¿el diámetro cuánto vale? El diámetro vale 0.6 y la longitud de empotramiento vale 15. Entonces si lo divido
15 entre 0.6, ¿cuánto sale? 25, ¿no? Eso significa que la longitud de empotramiento es 15 veces el diámetro. Y con esto, pues, usaremos, ¿qué cosa? Esta línea, ¿no? Porque dice cuando DF es mayor que 20. Así que usamos esta función o esta línea curva. ¿De acuerdo? Entonces, como en el segundo tramo la resistencia es 150, esto pasados a megapascales sería 0.15 megapascales. Sí, adelante. Disculpe, profesor, la longitud de empotramiento no sería 25 veces el diámetro. Ah, sí, sí, es 25. No sé por qué lo puse 15 acá. Sí, le hemos calculado 25, ¿no? Ya, entonces está bien. Vamos a usar esta curva. ¿Ya? Entonces estamos pasando a megapascales, la resistencia no drenada, así que ubicamos ese valor, está acá. Trazamos, intersectamos y finalmente trazamos una recta horizontal. Y de esa manera obtenemos el valor de alfa. En este caso, ¿cuánto será el valor de alfa? Bueno, hay un rango considerable de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, para algunos será 0.6, para otros quizá, no sé, 0.62, para otros 0.65, entonces va a haber un rango de variabilidad. ¿Ok? En este caso voy a elegir 0.6. Y con ello ya puedo calcular la fricción unitaria, Q sub S, que viene a ser alfa veces la resistencia no drenada, y esto en kilopascales. Adelante. Profesor, una consulta. Para alfa, ¿por qué puso entre 0.5 y 0.75? Porque observe acá, la resistencia no drenada es 0.15 megapascales. Ahí está. Entonces, como vamos a elegir esta curva, porque esta curva se utiliza cuando la longitud de empotramiento es mayor que 20 veces el diámetro, para nuestro caso salió 25, así que usamos esa curva. Entonces, a partir de este valor, trazo una recta vertical hasta intersectar a la curva, y luego una recta horizontal. Y aquí están los valores de alfa. Entonces vemos, pues, ¿no?, que hay un rango de variabilidad. Alfa se encuentra entre, bueno, para ser más exacto, pues cerca de 0.6, ¿no? No será exactamente 0.6, sino pues hay un rango de variabilidad. Para algunos será 0.6, para otros quizás 0.62, para otros 0.65. Entonces va a haber un rango de variabilidad. A eso me refería. Ok, ¿Ok? gracias. Sí, entiendo. Una vez ya calculado el valor de alfa, ahora podemos determinar la carga unitaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos esta carga unitaria? Pues alfa por la resistencia no drenada. Acá en el primer tramo es muy sencillo, 1 por 25 sale 25. En el segundo sale 0.6 por 150. 90. ¿De acuerdo? Sería 90. Vamos a colocar el valor de 90. Y finalmente, la resistencia, ¿no? ¿Qué vendría a ser el área lateral por la resistencia unitaria? Para el primer tramo, 25 por 15.08. ¿Ya? 25 por 15.08, que es el área lateral. Sale 377. Y el segundo tramo sería 90 multiplicado por 28.27.
y nos sale ahí 2544.3. Esto está en kilonewton. Y finalmente sumamos, porque lo que queremos calcular es la sumatoria, ¿no? Esa suma sería 2921.3. 2921.3 kilonewton. Eso sería la resistencia lateral de ese pilote por el método alfa. La resistencia por punta está por acá. Finalmente la carga última. ¿Cuánto sería la carga última allí? La carga última es la suma, ¿no? La carga por punta más la sumatoria. En este caso sería, si a él lo sumo 382.05, pues tenemos ahí 3303.35 kilo newton. Y la carga admisible es la carga última entre 3, factor de seguridad 3. Eso resulta 1101.12. 1101.12 kilonewton. Eso sería la respuesta a la parte A. Bien, no sé si eso queda claro. Profesor, disculpe, ¿por qué el alfa del tramo 1 valía 1? Porque es una arcilla normalmente consolidada. Además, la resistencia no drenada es menor que 50. ¿De acuerdo? Volviendo acá. Dice, en el caso de la arcilla, presenta una resistencia menor que 50, menor o igual que 50 kilopascales. ¿De acuerdo? Entonces, alfa vale 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos usando. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, ahora pasamos al método beta. ¿Qué nos dice el método beta? Bueno, el planteamiento sigue siendo lo mismo. Lo único diferente es que la carga por punta va a ser el área en la punta por la resistencia en la punta, donde la resistencia en la punta es igual a 9 veces la resistencia no drenada, ¿no? Pero esto ya lo hemos calculado y eso vale 1350. Por lo tanto, la carga en la punta multiplicado por el área también ya lo hemos calculado, vale 382.05. Bueno, voy a colocar el área, 0.28 es por 1350 kilopascales. Esto da como resultado 382.05 kilonewton. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que el método lambda.
el método alfa. Para el método lambda también tendrá el mismo valor. Esa es la resistencia por punta. Bueno, me faltó acá. Vamos a colocarlo punta. Ahora por fuste o resistencia lateral. Aquí sí es diferente. La resistencia lateral es igual a la área lateral. En este caso tenemos dos tramos por Q sub S1 más el área lateral 2 por Q sub S2. Donde Q sub S se calcula como beta por el esfuerzo vertical efectivo. ¿De acuerdo? Así que vamos a calcular el valor de beta. Y vamos a calcular el esfuerzo efectivo vertical. Ojo, este esfuerzo es el esfuerzo efectivo vertical en el punto medio del tramo evaluado. Ahora, ¿por qué se calcula en el punto medio? Se calcula debido a que representa el esfuerzo promedio. Siempre que analicemos pilotes, pues en el fuste vamos a analizar los esfuerzos en el punto medio. ¿De acuerdo? Y en este caso también vamos a trabajar con una tablita similar. Así que la misma tablita. Solo que por acá voy a colocarlo de esta manera, porque me va a faltar espacio. El perímetro, a ver, acá el tramo del TL, perímetro, el área, todo eso es lo mismo que el anterior. ¿Ok? Después del área calculamos el parámetro beta en función al OCR, beta, y los esfuerzos y finalmente la carga. ¿Ya? Entonces ahí está. El tramo, delta de L en metros, el perímetro en metros, el área lateral en metros cuadrados, el OCR, beta, y por acá calculamos el esfuerzo vertical. Esto resulta en kilopascales y finalmente la carga, que vendría a ser beta por el esfuerzo vertical por el área lateral. ¿Ya? Entonces, de esa manera elaboramos la tablita. Tramo 1, tramo 2, perímetro ya habíamos calculado. Todo esto se repite, ¿no? El área también, 15.08, 28.27. El OCR, el primer tramo vale 1, el segundo tramo vale 5. Faltó el límite líquido, pero bueno. ¿Ya? Acá dice el límite líquido 20. Perdón, el índice plástico 20. Bueno, podría colocar por acá el IP. Vamos a agregar y beta. Bueno, para que sea... Bueno, el primer tramo vale 20 y el segundo 40, ¿no? ¿Ya? Y vamos a estimar el valor de beta.
¿Cómo estimamos el valor de beta? Eso lo vamos a estimar con este abaco. Lo voy a colocar por acá. Ya. Ahí. Ok. Entonces, acá estimamos. Por ejemplo, podemos usar la tablita si es que tenemos los datos. Claro que tenemos. Para el OCR1, ese es beta del primer tramo. Porque el OCR vale 1 y el IP vale 20. IP o PI, ¿no? PI está en inglés y P índice plástico. En el segundo tramo, el OCR vale 5. Acá sí no tenemos, no podemos interpolar. Se puede. O podemos usar esta gráfica, pues. Entonces la intersección va a estar acá. Y ahí podemos estimar. Eso sería beta 2. Eso de acá, beta 1. Entonces beta 1 vale 1. Perdón, 0.34. Y beta 2, ¿cuánto sería? A ver, 0.9. Ahí también va a haber variabilidad, ¿no? Voy a considerar 0.9. ¿De acuerdo? ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos a calcular los esfuerzos. Recuerden que esta longitud vale 8 metros y esta longitud vale 15 metros. ¿Ya? Entonces acá voy a copiar el peso específico del suelo, ¿no? 19 y 22 respectivamente. El suelo tiene un peso específico saturado, 19 kilonewton metro cúbico, y esto, segundo tramo, vale 22, ¿no? Kilonewton metro cúbico. Entonces calculamos el esfuerzo en el punto medio. En el primer tramo lo calculamos acá, en el punto medio. En el segundo tramo, en el punto medio. ¿De acuerdo? Siempre se calcula en el punto medio. Así que calculamos el primero. Como toda la longitud vale 8, al punto medio sería 4 metros. 4 metros. Multiplicado, como estamos calculando esfuerzos efectivos, sería el saturado menos el peso específico del agua, ¿no? Kilonewton metro cúbico. Y eso os da 9,36, ¿no? 36 kilopascales. Bueno, las unidades ya están arriba. Luego, en el segundo tramo, calculamos los esfuerzos a este nivel. Eso sería el peso de todo este suelo, o sea, 8 por 19 menos 10, más 7.5, lo planteamos así, más 7.5 metros del saturado del suelo 2, menos el peso específico del agua. Acá sale 72 y aquí 12 por, a ver, calculemos, sería 72 más 7.5 por 12, 162 kilopascales. ¿Ok? Y ahora calculamos Q sub S.
Bueno, Q sub S sería el área para el primer tramo 15.08 multiplicado por beta 0.34 multiplicado por el esfuerzo vertical. Y eso resulta 184.50, bueno, 58. 184.58. Bueno, acá voy a colocarlo en orden. Bueno, ya no se puede borrar. Pero no está en ese orden precisamente, va a dar el mismo resultado, ¿no? En el tramo 2 sería el área 28.27 por beta por el esfuerzo vertical efectivo, 4.121.77. Finalmente, la sumatoria resulta 3.306, no, 3.000 no puede ser, ¿no? 4.306.35 kilo newton, porque es una fuerza. Eso sería la resistencia lateral. Entonces tenemos la resistencia en la punta y la resistencia lateral. Finalmente, la carga última sería la suma, ¿no? Eso resulta, bueno, 4.688.40 kilonewton y la carga admisible es la carga última entre el factor de seguridad. Estamos considerando 3. 1562.8 kilonewton. ¿Ya? Eso sería la respuesta a esta parte del ejercicio. Si comparamos con el otro método, en el otro método salió ¿cuánto? 1100, ¿no? En el segundo método sale 1500. Y ahí vemos ya una diferencia. No sé si hasta aquí está claro. ¿Qué dicen, jóvenes? Ya. Y ahora pasamos al método C. Bueno, los demás no me confirman. Entiendo que está claro. Pasamos al método C. Bueno, al ítem C que dice calcular mediante el método lambda, ¿no?
La resistencia por punta va a ser lo mismo. Eso no cambia. Esto es el área de la punta por 9 veces la resistencia no drenada. Eso ya lo hemos calculado. Y resultaba 382.05 kilonewton. Ese es el valor. Ok, acá vamos a remarcarlo. Ahora calculamos la resistencia lateral, ¿no? La resistencia lateral. La resistencia lateral, vamos a plantear, es la suma. Esto a su vez es el área lateral 1 o la resistencia lateral 1 más el área lateral 2 y la resistencia lateral 2. ¿De acuerdo? Eso es. Y aquí también vamos a elaborar una tablita. ¿Ok? Pero recuerden que el método el método lambda indica que la resistencia lateral se calcula como lambda veces el esfuerzo vertical efectivo más 2 veces la resistencia no drenada, donde lambda depende de la longitud del pilote, la longitud de empotramiento en el tramo evaluado. Entonces acá necesito el tramo, la longitud, el perímetro, el área lateral, el esfuerzo vertical en el punto medio, la resistencia no drenada, lambda y Q, ¿no? Entonces, la misma tabla, jalamos, ¿ya? La misma tablita. A ver acá, tramo. A lo mejor le escribo. Tramo delta L, perímetro del área lateral. Luego calculamos el área lateral lambda, los esfuerzos. Ya, ahí está. Entonces trabajamos el tramo delta DL, el perímetro, el área lateral, lambda, el esfuerzo vertical en el punto medio. Eso ya lo hemos calculado. Luego, y finalmente, QS, ¿no? Que viene a ser lambda, perdón, el área lateral por Q sub S. Eso saldrá en kilonewton. Hasta aquí ya hay buena parte que se repite. El área lateral 15.08, 28.27. Ahora estimamos lambda. ¿Dónde estimamos lambda? En la tablita, ¿no? Aquí. Aquí vamos a estimar lambda. O se puede usar esta tablita.
pero en este caso voy a usar la gráfica. Ya. El primer tramo tiene 8 metros de empotramiento. Así que para 8 metros más o menos estará por acá. Calculamos lambda. ¿Cuánto será ahí? Bueno, esto es 25, 26, 27 aproximadamente. 0.27. ¿Ya? Ese es el tramo 1. Y el tramo 2, bueno, voy a colocarlo de rojo. El tramo 2 es para una longitud de 15, ¿no? 15 está por acá. Punto medio. Bueno, casi 0.2, ligeramente mayor, 0.21. ¿De acuerdo? Esto es 8 y esto es 15 metros de empotramiento. Está claro, ¿no? El esfuerzo vertical, igual el caso anterior, el punto medio, ya lo hemos calculado, 36. Bueno, nuevamente voy a repetir el cálculo. 4 por 19 menos 10, sale 36. Y acá 8 por 19 menos 10, más 7.5 metros por 22 menos 10. Y eso salía 162. Y utilizando esta ecuación, calculamos la carga unitaria. ¿Ok? La carga unitaria del primer tramo, lambda vale 0.27. Multiplicado por el esfuerzo vertical, más 2 veces la resistencia no drenada. La resistencia no drenada de ese suelo es 25, ¿no? Y ahí está, 23.22. Y multiplicamos el área lateral, 15.08. Y resulta 350.16. Bueno, acá voy a colocar la resistencia no drenada. El primer estrato tiene 25 y el segundo estrato 150, ¿no? Ya está. Pasamos al tercer estrato. Bueno, segundo, perdón. Alfa vale 0.21 multiplicado por el esfuerzo vertical efectivo, 162, más 2 veces la resistencia no drenada, que es 150. Sale 97.02. Multiplicándolo el área, que es 28.27, resulta 2742.76. Finalmente sumamos y de esa manera tenemos 3092.92 kilonewton. Esto vendría a ser la resistencia lateral. Y por último, la carga por punta, la carga última,
y la carga admisible, ¿no? Bueno, aunque no piden la carga última para todos, pero estoy calculándolo. Sería la carga por punta más la sumatoria. A ver, sumamos. Resulta 34,74.97. Y eso dividido entre 3, 1158,32 kilonewton. Bien, ahí está la respuesta. Ya, si comparamos los tres métodos, el método alfa proporciona 1101, método beta 1562 y método lambda 1158. Para el diseño, o como resultado de diseño, se recomienda utilizar el valor mínimo el valor menor en todo caso, o el menor valor de la carga admisible de los métodos utilizados. Por lo tanto, la carga admisible será ¿cuál? 1101,12, ¿no? Kilonewton. Es el método alfa. ¿Ya? Eso sería ya el análisis. Siempre se utilizará el menor. Por eso cuando se hace cálculos de capacidad de carga, siempre se utilizan varios métodos. Y de todos los métodos se elige el menor. ¿De acuerdo? No sé si eso queda claro. Sí, profesor. Ok. Bien. Entonces, ya vimos los tres métodos. El uso de estos tres métodos es bastante sencillo, en realidad. ¿Ya? Y luego están los métodos basados en ensayos SPT. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver. Esos métodos también son sencillos, en realidad. Los métodos que se basan en el ensayo SPT. Hay tres métodos. Bueno, vamos a ver tres métodos. En realidad, en la literatura y en la práctica de la ingeniería existen muchos métodos, de los cuales vamos a ver tres métodos. Ojo, estos últimos tres se basan en resultados o en ensayos de penetración estándar, en el ensayo SPT. ¿Ya? El primer método, método de Meyerhoff. ¿Cómo se calcula la carga en la punta? La carga unitaria.
La carga unitaria se calcula como 0.4 veces el número de golpes en el estrato donde se apoya el pilote, ¿de acuerdo? Multiplicado de, en este caso, es la profundidad o la longitud del pilote entre el diámetro del pilote. Y esto debe ser menor o igual que 4 veces el número de golpes. Así que en realidad pues esta carga, esta presión unitaria va a ser igual al menor de estos dos valores. ¿Ya? Eso es lo que indica el método. Y el resultado estará siempre en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? Nuevamente repasando acá. La carga última es la carga por punta más la carga en el fuste. La carga en la punta es el área de la punta por Q sub P. Lo que estamos calculando es este valor. Y la carga lateral es el área lateral por Q sub S. Entonces, fíjense, estamos calculando estos valores directamente. Ahora, multiplicados el área respectivamente, ya tenemos pues la resistencia, ¿no? Ahora, la carga unitaria lateral, Meyerhof propone esta ecuación. ¿Ya? Se calcula como el número de golpes promedios en todo ese tramo. Si hay varios SPTs, sacamos un promedio y lo dividimos entre 50. Eso está en kilogramos centímetro cuadrado. Ese es el método. Muy sencillo, ¿no? En realidad. ¿De acuerdo? El segundo método. El método de Aoki-Veloso. También es un método muy sencillo. La única diferencia es que incorpora factores. ¿Ya? La resistencia unitaria por punta se calcula como una constante por el número de golpes del suelo donde se apoya el pilote entre un factor F1. También está en kilogramos centímetro cuadrado. La carga lateral, Q sub S, se calcula como alfa veces, ojo que este alfa no es el alfa del método alfa, es otro parámetro. Coinciden, sí, pero es otro parámetro. Alfa veces K, la misma constante acá, por el número de golpes del ensayo SPT. Bueno, este sería el promedio del tramo evaluado entre F2. Ahora, los factores F1 y F2 dependen del tipo de pilote. Acá dice tipo de suelo. En realidad depende del tipo de pilote. Por ejemplo, hay un pilote Franchi. Si usamos ese pilote, pues utilizamos estos factores. Si el pilote es metálico, usamos el de acá. Si es de concreto, usamos de acá. Si es un pilote excavado, usamos estos de acá. Los tres primeros son pilotes hincados. ¿Ya? El último es el pilote excavado. Ahora, para calcular la constante K usado en este método y la constante alfa en porcentaje usado en este método, se determina dependiendo del tipo de suelo. Para arenas, limos, arcillas, hay diferentes valores, tanto para K como para alfa. Y aquí una aclaración, K siempre está en kilogramos centímetro cuadrado, por lo tanto, el método calcula la resistencia o la unitaria en kilogramos centímetro cuadrado. Y alfa está en porcentaje. Eso significa que en este cálculo debo todavía dividirlo a estos valores entre 100. ¿De acuerdo? Ese es el método Aoki-Veloso. Y finalmente, el método Dacour-Quaresma. También es un método muy sencillo. La carga unitaria en la punta se calcula como una constante por el número de golpes. Ese número de golpes del suelo donde se apoya el pilote. Y la carga lateral unitaria, Q sub S,
se calcula como el promedio de los golpes de SPT en todo el tramo entre 3 más 1 en toneladas metros cuadrados. ¿Ok? Y este método hace un ajuste de los números de golpe que son menores que 3 y mayores que 50. ¿Ya? Cuando el número de golpe es menor que 3, usamos 3. Y cuando son mayores que 50, usamos 50. Ese es el pequeño ajuste que se realiza al método de Dacour-Quaresma. Esta constante se determina en función al tipo de suelo. Arcillas, limos arcillosos, limos arenosos, arenas. Allí vemos los valores respectivos de la constante C en toneladas metros cuadrados. ¿Ok? Esos son los 3 métodos que se basan en los ensayos SPT. No sé si tienen preguntas. Ok, todo claro. Muy bien, Marvin. Bueno, aquí en el archivo que les envié hay una pregunta, esta de acá, ¿ok? Para calcular la capacidad de carga por el método de Aoki-Veloso. Bueno, como ya me queda un tiempo de 15 minutos, quiero resolver este ejemplo usando los 3 métodos, o sea, Meyerhof, Aoki-Veloso y Dacour-Quaresma. Por lo tanto, lo dejaré para la siguiente clase. ¿Ya? En la siguiente clase, el lunes, a primera hora, ni bien empieza la clase, vamos a resolver este problema, ¿ya? Acá tenemos un suelo orgánico, arena, arcilla arenosa, tenemos diferentes valores de SPT, ¿ok? Bueno, para el cálculo en la punta usamos este valor. Para el fuste tenemos que calcular el promedio, ¿no? ¿De acuerdo? Y recuerden que si es que tenemos un suelo orgánico, este suelo orgánico no se considera en el cálculo del fuste, o sea, la resistencia lateral de este suelo orgánico simplemente es cero. Entonces solamente se analiza el tramo 2, el tramo 3. ¿Ok? Entonces, a ver, para la siguiente clase intenten resolver ese problema. ¿Ya? Y ahí ya veremos la solución. Ahora, no sé si alguien en estos 15 minutos que quedan, bueno, quedan menos, no sé si alguien quiere hacer una consulta respecto al trabajo final. Bueno, esto lo voy a guardar para compartirles. Sí, Ronaldo, adelante. Sí, profesor, un ratito lo busco y lo proyecto. Ya, ok.
Bueno, ya estás como presentador, puedes compartir. Sí, profesor, gracias. Profesor, de mi trabajo, sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se puede. Nos tocó una arena mal graduada y por lo que dice, el E050 en los materiales granulares es una cohesión de cero y lo hemos trabajado de esta manera. ¿Está bien asumirlo de tal manera? No, pues, pero no puedes asumir si tienes los ensayos ahí. Mm, Se asume cuando no tienes ensayos, ¿no? Pero ahí tienes un ensayo. No puedes asumir si tienes un ensayo. Tienes que procesarlo como si hubiera cohesión. y, claro, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, puede ser una arena malgradada, pero puede Ujú. tener un porcentaje considerable de finos. O sea, Sí, no, profesor. no por el hecho Sí, que sale una arena malgradada es necesariamente una cohesión de cero. Eso es teóricamente, ¿no? ujú, Pero ya les había comentado que el suelo en realidad es muy complejo. ujú, En la práctica, las arenas pueden presentar cohesión si es que hay un componente de arcilla. Entonces, claro. ¿cómo analizamos eso? Con los ensayos. Allí usted tiene el ensayo. Entonces, vaya a procesar. Bueno, no sé si ya tienes la gráfica. Sí, profesor, justo lo que me pareció raro era cuando asumimos que la cohesión es cero, los ángulos salen muy variados uno respecto al otro. Por ejemplo, acá el ángulo cuando se da la falla me sale 49, en el espécimen 2 22 y en el espécimen 3 20, ¿no? Y al trabajarlo con cohesión, Ya, recién me sale acá ángulos muy parecidos o muy cercanos. Y esa era mi ya, duda, bueno. no sabía si considerarlo Sí. o no. Ese ángulo es más real porque las arenas no tienen ángulo de fricción muy elevados. Treinta y Ujú, seis, 35, esos son más reales. Entonces ahí puedes estimar un promedio y por lo tanto claro. hay una cohesión importante, ¿no? Ujú. 0.9 kilogramos centímetro cuadrado es considerable. Entonces Mm. trabajen con eso. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Esa era mi duda. Sí. Gracias. Ok, ok. Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ok. Sí, Cristian. Profesor, buenas tardes. Buenas Algo tardes. parecido a mi compañero, también he realizado mi diagrama y he trazado ¿cómo se dice esto? La línea de la línea de Morculón, la envoltoria de ruptura. Ya. Y algo similar como explicó una vez en clase, traza como que la línea trata de aproximarlo a uno que esté entre los tres y de acuerdo a que hemos sacado para mi grupo un ángulo de fricción y una cohesión. ¿Estaría bien de esa manera, profesor? Yo veo que mi No sé si compañero hace puedes, esos ángulos. Ah, ya. no sé si Sí, sí. puedes proyectar. A ver, Ya. para ver.
Ya, Ya, ahora sí creo que... ya. La envoltoria está bien. Así que te sale cohesión 0.6. Ojo, una recomendación. Acostúmbrense, pese a que usan el Excel, todo, acostúmbrense a colocar las unidades. Ah, ya, sí, esa ¿Ya? parte de Sí, agregar. Y sí. este sería la trayectoria de tensiones. Claro, esa es la trayectoria de tensiones. Ujú. Sí. Y al trazar esto he tratado de aproximar que la envoltoria de ruptura esté entre los tres y he asumido este ángulo y esto. Sí, está bien, está bien. Ojo que ya les había mencionado de que en la teoría la envoltoria de ruptura es tangente a las tres circunferencias, ¿no? Pero en la práctica, pues Ujú. eso casi nunca ocurre. Entonces ahí se tiene que usar criterios para trazar una envoltoria de ruptura que, pase pues más o menos con la misma distancia de separación de cada circunferencia, ¿no? Entonces, o en todo caso se hace un ajuste de mínimos cuadrados, pero bueno, la gráfica sí está adecuada, está bien. Ya. Una pregunta más ya que estoy acá. Tenía una duda respecto a utilizar el, el peso unitario de esto para calcular la carga. Se trabajaba Ya. con este dato inicial, ¿verdad? Para poder calcular. Sí, tiene que O el ser dato con el dato inicial. inicial porque ese dato inicial es el que se obtiene en campo. El dato final ya es después del ensayo, entonces después del ensayo la muestra ya es alterada. Tiene que ser con el dato Solamente inicial. tendría que cambiar de pasarle a las otras unidades y utilizar esto. ¿Cómo? Pasarle a... O sea, ahorita está en gramos, dicen, no, pero está Ah, todo en... lo pasas a la unidad con la cual estás trabajando, ¿no? Si sería en kilogramos, sería 1780 kilogramos metro cúbico. Ya, el peso unitario estaba dudando también, profesor. O sea, ¿utilizo este dato o tengo que utilizar este dato para calcular el peso unitario? Ese es el peso unitario. Ay, ay, Densidad ay, seca, peso unitario, peso volumétrico, ay, peso específico, es el mismo concepto en geotecnia. sí, tenía una duda porque había leído en otro que tenía que multiplicar por la gravedad y por eso que me estaba confundiendo un poco. No, depende, pues, ¿no? Depende de las unidades con las cuales estás trabajando, ¿ya? Si trabajas en toneladas o en unidades masa, usas ese valor. Pero si Ay, ya, trabajas en unidades fuerza, ahí sí tienes que multiplicarle por la gravedad. O sea, ah, esa densidad ujú. es 1.78 gramos centímetro cúbico, puede ser también 1780 kilogramos metro cúbico, puede ser también 1.78 toneladas metro cúbico, o puede ser también 1.78 por 9.81 kilonewton metro cúbico. O sea, es el mismo, pero con diferentes Ay, unidades. Es lo mismo en realidad. Las unidades, ay, pues, va a depender de con qué unidades estás trabajando, ¿no? claro. Ya, profe, esa era mi duda. Tenía... Ujú. Entonces, Ok. para los otros especímenes tendría que hacer lo mismo nomás. Muchas gracias. Claro. Ujú. Bien. Ojo, hay una recomendación. Si en los tres especímenes la densidad es diferente, pueden usar un promedio. Lo promedian, pues, ¿no? Y trabajan con esa densidad promedio. Eso ya son criterios de diseño, ¿ya? Ok. Bien, jóvenes, entonces con eso cerramos la clase. Ahí les comparto el archivo de los apuntes de hoy. Gracias, profesor. Nos, nos vemos el lunes, cuídense. Sí, Fred, adelante, antes de cerrar. Sí, profesor, disculpe, tenía una consulta en la parte de asentamientos. Ya, En lo que es módulo de elasticidad, hay un cuadro, ¿verdad? Para determinar según rango de valores y tipo de suelo. Pero, o sí. sea, no sabría qué valor específicamente tomar.
porque nosotros es una grava Ya, arenosa. Entonces, puedes obtenerlo a través de del ensayo triaxial, ¿no? No sé si puedes proyectar tu ensayo. mm, a ver, Ya. A ver. A ver, en el espécimen 1, grafica las dos columnas. En el eje horizontal, la deformación axial y en el eje vertical, el esfuerzo desviador. No, esa gráfica no, bueno, esas son rectas, esas no. Curvas. Abajo, 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 a esa. Elige ahí la curva sin puntos. ¿Nunca han graficado en el Excel? sí, profe. Ya. Ahí está. Esa es la curva esfuerzo de formación del suelo. En el eje horizontal, es la deformación axial y en el eje vertical es el esfuerzo. Entonces, la tangente a esa parte lineal, no, a la parte elástica, la tangente es el módulo elástico, pues. ¿Cómo calculas? Para visualizarlo mejor, puedes extender, puedes acortar mejor el eje horizontal. A ver, en el eje horizontal haz clic derecho. Ya, redúcelo. Ya no pongas 14, sino 1. 1. Ya. Ya, entonces ahí vas a visualizar mejor la parte elástica. Entonces, tienes una variación en el eje horizontal de 0 hasta 0.6. Y en el eje vertical a 0.6 varía 4, ¿no? Entonces, 4 entre 0.6 es el módulo elástico. Ojo que ese 0.6 todavía tienes que dividirlo entre 100 porque la deformación elástica está en porcentajes. Ya, ok. Entonces sería 4 por 100, 400, entre 0.6. ¿Cuánto sale eso? Eh, 666. Ya, eso está en kilogramos centímetro cuadrado. Si lo pasas Sí, a toneladas sería por 10, 6.000, 6.600. Si te vas a la 6.600. tabla, ya, ahora te vas a la tabla, Vaya, acá creo está. ya, Acá. ese es el módulo elástico. 6.600 está dentro del rango de las gravas, Densas, ¿no? no, arenas, gravas sueltas, ¿no? Suelta sería Abajo, de, abajo, gravas, claro, gravas grabado. sueltas. Ahí está. Ahora, ese es del espécimen 1, ¿ah? A ver, Ujú. vaya al espécimen 2. Espécimen 2. Haz lo mismo. Ahí ¿dónde está? Abajo, abajo, ahí. Ya igual, acótalo mejor. Ya, ahí, chequéalo. Más o menos varía hasta 0.4. Ujú. Sería 500 entre 0.4. Por 100, ¿no? No. No, 500, ya estoy multiplicando Sí, 5 por sí. 100. Está bien, está bien. 500 entre 124. 0.4. 125 por 10, ¿Cuánto? 125. No, entre 0.4, porque la deformación abajo es 0.4. 1250. Por 10, 12.000, ¿no? Sí, en la tabla Ya. sería En el primer espécimen salió 6.000. El segundo ujú. espécimen, 12.000. En el tercer espécimen, a ver cuánto sale.
Tercer espécimen. Grafícalo. Acótalo. Ya, a ver ahí la zona elástica más o menos hasta 0.4 también. Sí, Ya, más o menos. 600 entre 0.4. 1500. 15.000. 1500, 15.000. Ya, tienes. Ojo que el módulo elástico incrementa con el confinamiento, porque el confinamiento, cuanto es mayor, el módulo elástico es mayor. Entonces puedes usar el promedio, pues, ¿no? 6.000 más 12.000 más 15.000 entre 3 sale 19, 20, 35, 12 más o menos. 11.000. Sale 11.000, 11.000. Sí, sí, 11.000. Ya, 11.000. Trabajas con eso. Ah, ya, ok, ok. Ese es el módulo elástico. Trabajas con eso y corresponde a una grava densa. Por lo tanto, el criterio de ruptura es por corte general. Toda esa información lo obtienes, pues. Y ahí tienes los asentamientos. ¿De Ah, acuerdo? ya. Listo, profe, sí, sí, sí. Ya, lo Ok, entendí. bien. Bueno, jóvenes, entonces con eso cerramos la clase de hoy. Muchas gracias. Listo, gracias. Nos vemos el lunes. Cristian, ¿sí? Sí, profe, una última pregunta. Para calcular la carga última, me había sugerido utilizar la densidad seca que está ahí en el dato, pero ¿debería trabajar con la densidad seca o con la densidad húmeda para calcular la No, carga densidad última? húmeda. Con el Densidad húmedo. húmeda. Te dan ahí, claro, te dan Sí. ahí el contenido de humedad. Ujú. Entonces, Entonces, allá, la densidad húmeda es densidad tendría seca que corregir por por, densidad húmeda y trabajar con ese dato, ¿no, profe? sí, por eso digo, la densidad húmeda es densidad seca por uno más su contenido de humedad. Eso es, Ujú. pues eso trabaja. Allá, profe, muchas gracias. Ya. Bien, nos vemos, cuídense, chao.